Entonces vamos a empezar con una aplicación que ya hemos trabajado, la ecuación de una recta tangente. Esta es una aplicación más útil para el campo de la ingeniería, pero como vamos a ver esta pendiente de la recta tangente, también nos sirve para encontrar la tasa de cambio y todas estas cantidades marginales. Entonces ahorita ya hemos visto esta interpretación, la ecuación de la recta tangente. Entonces, si queremos encontrar la ecuación de la recta tangente AY es igual a f de x en un punto sobre la gráfica, y aquí hay uno para ti. Gracias. Gracias. Estos son los cortos. Sí. Muy bien, vean. Muy bien, algunos, todos los del inicio. Excelente. Es motivador. Entonces, esta ecuación de la recta tangente, para encontrarla, encontraban la pendiente de la recta tangente, evaluando la derivada en x es igual a, y luego ya escribían la ecuación de la recta tangente. Entonces, como vamos a ver, hay aplicaciones adicionales para la derivada. Y una de ellas va a empezar con las razones de cambio. Vamos a tener, ¿sí? Ya, pero lo que pasa es que ahora vamos a extender más aplicaciones, porque ahora tenemos las razones de cambio o las tasas de cambio, y estas son más importantes porque nos permiten medir en cuánto está cambiando el valor de una variable dependiente respecto a la variable independiente. Entonces, cuando hoy en razones como que bueno, la economía está creciendo en tantos millones de dólares al año, esa es una tasa de cambio. Miren en cuánto tiempo, en cuánto está cambiando el PIB, y lo dividen dentro de un año o dentro de un mes. Entonces, la primera que vamos a trabajar es la tasa promedio de cambio, y esta es simplemente medir el antes y el después y ver en cuánto cambió esa cantidad. Entonces vamos a tener dos puntos sobre una curva y f de x, o vamos a tener dos observaciones. Entonces el después sería, digamos, x y un f de x, y luego vamos a tener a y f de a. Entonces esta tasa promedio de cambio es sumamente fácil de calcular. Vamos a medir cuánto estamos cambiando en y. Entonces el cambio en y generalmente lo denoto como delta y. Entonces, ¿cuánto estamos cambiando en y? Fx menos fa. ¿Y cuánto estamos cambiando en x? X menos a. ¿Sí? Esa es la promedio, la instantánea es la derivada. Pero la fórmula natural es la forma natural de esa fórmula es y2 menos y1 partido ¿Sí? x2 menos y1. Se puede poner como y2 menos y1 partido x2 menos x1. Lo único es que quiero usar a porque cuando x tiende a y ahorita vino todo. Aquí tengo varios documentos, repártanselos para los que no han venido. De nada. Entonces simplemente la tasa promedio de cambio es la razón entre delta y delta x. Entonces con esta ya hemos trabajado. Lo que pasa es que no hemos hecho muchos ejercicios con tasa promedia, tasa instantánea. Entonces es bueno que lo vuelva a escribir. Y como pueden ver, esto es la pendiente de una recta secante. Entonces, algo curioso va a suceder cuando este punto x este valor x está bastante cercano a a. Cuando estemos bastante cerca de a, esta razón se va a indefinir porque vamos a tener un 0 sobre 0, pero en el límite vamos a poder ver que esta razón de cambio es simplemente una derivada, y ya con esto obtenemos la tasa instantánea de cambio. Entonces la tasa instantánea de cambio es un problema de límite
Y esto nos dice inmediatamente qué va a pasar con el cambio de una cantidad. Entonces vamos a poder decir, bueno, en el siguiente segundo la economía va a aumentar en tanto. Y otros fenómenos también podemos modelarlos así. Entonces aquí simplemente la tasa instantánea de cambio es igual a dy de x, lo cual es igual a y' de x. Bueno, aquí sería y' de a, pero solo porque estamos en x es igual a. Y esto es simplemente el límite de una tasa promedio de cambio. Entonces, digamos, esto es todo. La tasa instantánea de cambio es simplemente una derivada. Entonces, cuando tengan que trabajar con problemas de tasa instantánea de cambio, simplemente calculamos la derivada. Esto, como van a ver, tiene más utilidad porque podemos observar cómo cambia una variable dependiente de manera continua, cada instante, cada minuto, cada hora. Para modelos de población, para modelos de economía se utiliza la tasa instantánea de cambios, mientras que esta otra solo es un antes y un después. Entonces empezaron su dieta, terminaron su dieta y bajaron tanto de peso, pero aquí pueden ir viendo cuánto van bajando de peso casi que cada segundo. Entonces ahí tenemos, vamos a trabajar problemas con esta tasa instantánea de cambio. Aquí lo tengo. Y solo voy a tener otras notaciones porque hay veces que en algún momento ya no voy a decir tasa instantánea de cambio, sino simplemente voy a decir razón de cambio. Entonces la tasa instantánea de cambio también se conoce como la razón de cambio. La tasa instantánea ya es cuando se quiere medir en un punto específico. Sí, aquí es en un solo punto, aquí es en un solo punto. En un momento. En un momento, ajá. Entonces aquí es en un momento, x es igual a, mientras que en la promedio necesito dos momentos, un momento x y un momento a. ¿Sí? Lo mismo que decir que es la pendiente. Sí, la pendiente, sí, aquí sería la pendiente de la recta tangente. Entonces es buena observación esta. La tasa instantánea es la pendiente de la recta tangente, mientras que la tasa promedio es la pendiente de la recta secante. Entonces aquí tenemos un problema interesante de una empresa que recién está empezando y empiezan a hacer ellos proyecciones de cuáles van a ser sus beneficios durante su primer año de operaciones. Entonces lo que ellos están interesados en ver, en medir es en cómo están cambiando sus utilidades durante cada mes. Entonces esta es una empresa pequeña, por lo que sus beneficios se van a medir solo en miles de dólares en vez de millones. Entonces aquí tenemos una empresa que está empezando. Entonces durante cada mes T proyectaron los siguientes beneficios. Entonces los beneficios de un startup durante cada mes T se describen por la siguiente ecuación, mediante entonces ellos proyectan la siguiente función de utilidad. Y aquí solo por el modelo que ellos están proyectando, solo pueden proyectar hasta el primer año. Entonces ahorita tenemos una función cuadrática, posiblemente las utilidades de la empresa sean muy altas, pero también tenemos este término menos 8t. Entonces es muy posible que al principio tengamos pérdidas para este startup y después de cierto punto ya uno va a empezar a tener ganancias. Entonces ahorita lo que ellos quieren hacer es que quieren determinar una tasa promedio de cambio y una tasa instantánea de cambio. Entonces ahorita vamos a encontrar la razón promedio de cambio de la utilidad, y eso lo tengo en la página 2. Entre el tercer y el quinto mes,
posiblemente están interesados en medir entre estos meses porque van a tener una primera reunión a los 3 meses y una segunda reunión al 5.º mes y quieren, bueno, en cuánto está subiendo su utilidad o en cuánto está bajando. Entonces, digamos, ¿cómo calculamos esta razón promedio de cambio? Bueno, pues promedio. Por eso es que les estoy dando un tercer mes y un quinto mes. Entonces, lo que hacemos aquí para encontrar la razón promedio de cambio de la utilidad, vamos a medir la utilidad en el quinto mes y luego vamos a compararla con la utilidad en el tercer mes. Pero ahí solo tenemos el cambio de la utilidad. Entonces, para saber cuál es la razón a la que está cambiando durante cada mes la utilidad, vamos a dividir esto dentro de 2 meses o 5 menos 3 meses. Entonces, lo que vamos a poder decir es, bueno, cada mes nuestras utilidades están subiendo en promedio en la siguiente razón. Entonces, ya al tener esto, digamos, simplemente evalúo la utilidad en 5 y la utilidad en 3 y lo divido entre 2. Entonces, digamos, aquí es igual la utilidad en 5. Tenemos 25 menos 40. Entonces ahorita tenemos pérdidas. Y tenemos una pérdida de $15,000, posiblemente porque te vamos a empezar con unos costos fijos muy altos o empezando a pagar un préstamo. Y bueno, y miremos qué sucede en el tercer mes. Si el 10º mes no estamos interesados en hallar la utilidad. Entonces, en el tercer mes tenemos 9 menos 24 y aquí es bien interesante. Tenemos que la utilidad en el tercer mes y en el quinto mes es la misma. Tenemos una pérdida de menos 15. Entonces, obviamente, está sucediendo algo muy interesante con la trayectoria de utilidad de esta empresa. Entonces, ahorita si calculo esta cantidad, ¿a qué me queda que es igual a la razón de cambio de la empresa? Sí, 0. Entonces aquí serían $0 por cada mes. Entonces, ahorita diríamos, bueno, entre el tercer y quinto mes, en promedio no pasó nada. Pero obviamente aquí está pasando algo interesante, que si conocemos una función cuadrática, esta función cuadrática va a estar cayendo en un principio y luego en un punto va a subir. Entonces aquí posiblemente lo que pasó es que en el cuarto mes fue donde la pérdida fue mayor y a partir del cuarto mes las utilidades empezaron a subir y eventualmente nos vamos a dejar de tener utilidades negativas. Entonces, para hacernos una mejor idea de qué está sucediendo en el tercer mes y en el quinto mes, vamos a hallar ahora la razón instantánea de cambio para el tercer mes y luego para el quinto mes y vamos a interpretar cada una de ellas. Entonces, encuentre la razón instantánea de cambio vamos a poner el tercer mes y el quinto mes y vamos a interpretar cada una de ellas. Muy bien. Entonces ahorita para la razón instantánea, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que... Sí, la derivada. Y la derivada va a ser una cantidad más bonita de interpretar porque nos está diciendo cómo va cambiando la utilidad. Entonces la razón instantánea para cualquier mes, la razón instantánea de la utilidad respecto al tiempo es simplemente la derivada de esta función, la cual es igual a 2t y todavía nos va a quedar un menos 8. Pero para determinar la razón instantánea no deberíamos tener ya los límites. Bueno, podemos hacer el problema del límite y si quieren pueden hacer este problema del límite original. El límite de u de x menos u de 3 dividido x menos 3 y el límite cuando x tiende a 3. Pero como ya sabemos que este límite es la derivada, no tenemos que calcular ningún límite. ¿Solo derivar? Sí, solo derivar. O sea, pueden hacerlo y lo apreciaría un montón así como que, están haciendo este problema del límite t menos 3 al cuadrado, menos 8 por t menos 3, menos más 15 dividido t menos 3, factorizando un 0 sobre 0.
Pero esto es mucho más fácil y esto incluso nos está diciendo qué está pasando con las utilidades de la empresa. Observen que al inicio las utilidades van a caer un montón, entonces empiezan con fuertes pérdidas, pero a medida que el startup está comenzando, estas pérdidas van siendo cada vez menores y eventualmente vamos a tener que las utilidades cada mes van a ir aumentando. Como una proyección. Sí, eso es como una proyección. Entonces ahorita ya tenemos la razón instantánea, vamos a ver qué sucede en el tercer mes. En el tercer mes, como que no solo vamos a tener pérdidas, sino que nuestras utilidades van a seguir cayendo todavía un poco más. Pero es que obviamente con la inversión inicial en un startup uno empieza con pérdidas. Entonces aquí tengo 6 menos 8, entonces tengo menos 2. Y este menos 2, ¿cómo lo interpretaría? Como menos $2,000, pero no es solo porque estoy diciendo que las utilidades están en miles, sino que startup más es muy pequeño, es así solo estoy proyectando una pérdida de $2, sí. Para la razón promedio de cambios no hay que derivar nada, es No. una cuestión de, como si fuera calcular la pendiente. Sí, como la pendiente, sí es solo un antes y un La después. instantánea sí es la derivada, ¿cierto? Sí, la instantánea es la derivada. Entonces ahora vamos a calcular qué están sucediendo con las utilidades en el quinto mes. Entonces en el quinto mes vamos a tener de que, bueno, todavía vamos a seguir pérdidas, pero por lo menos ya después del quinto mes nuestras utilidades van a aumentar y van a aumentar en $2,000 cada mes. Entonces obviamente esto es a pesar de que en estos meses tenemos el mismo nivel de pérdidas, el quinto mes es mucho mejor que el tercero, porque desde en el tercer mes todavía nuestras utilidades van a bajar un poquito más. Para el cuarto mes van a estar en alrededor de menos 17,000. Mientras que ya para el sexto mes vamos a tener ya pérdidas solo de menos 13,000. Entonces obviamente este es un escenario más favorable. Aquí estamos empezando a entrar en zonas de ganancias. Empieza a ser viable la empresa. Entonces digamos la interpretación que tendríamos aquí es que en el tercer mes todavía proyectamos una pérdida de $2,000 el siguiente mes, mientras que en el quinto mes se proyecta una utilidad neta de $2,000, un incremento, sería un incremento en la utilidad neta para el sexto mes. ¿Ves? Aquí hay una cuestión bien interesante, incluso para varios startups lo que tratan de determinar es, bueno, cuándo va a ser el peor mes posible. Entonces a partir del peor mes posible uno puede estimar, bueno, a partir de aquí ya estoy empezando a generar ganancias, entonces solo tengo que empezar a cubrir poco a poco las pérdidas. Entonces el mes más interesante es cuando esta razón de cambio instantánea va a ser igual a 0. Entonces aquí es bueno encontrar yo creo que esto se llama como el turning point o el punto de inflexión. Entonces durante cuál mes es la razón de cambio igual a 0. Sí, en 4 meses, porque la razón de cambio es lo mismo que la razón instantánea. Entonces tengo que encontrar cuándo la derivada es igual a 0. Entonces a los 4 meses es cuando tengo la razón de cambio igual a 0. Pero ¿qué está sucediendo en el cuarto mes? Vamos a ver que en el cuarto mes el nivel de utilidad es lo más bajo posible. Es como que el peor mes. Entonces aquí uno tiene la utilidad que para el cuarto mes es, yo creo que tenía t al cuadrado menos 8t. 16 menos 32. Sí, este es el peor mes.
Pero las buenas noticias es que ya a partir del cuarto mes esta pérdida va disminuyendo y va disminuyendo y va a llegar a un punto donde ya vamos a estar con ganancias netas, no solo con incrementos de la utilidad. Entonces, tengo una pregunta más solo para distinguir, digamos, qué tenemos que hacer cuando tenemos que encontrar la razón de cambio de la utilidad y qué tenemos que hacer cuando queremos encontrar, cuándo la utilidad es igual a tal valor o en cuáles meses vamos a estar en la zona rentable para la empresa. Entonces, esto es lo que significa el inciso D. Tenemos que encontrar a partir de cuáles meses ya vamos a tener ganancias. Entonces, a partir de cuál mes se dejan de tener pérdidas. Sí, del octavo. Entonces, esto es, ¿por qué es tan fácil? Porque ahora lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar. Bueno, es que en cero uno empieza con, uno no tiene pérdidas, pero es porque uno está empezando, pero desde el primer día que uno abre la empresa, ahí ya uno tiene que empezar a pagar todos los salarios, los alquileres, toda la inversión fija. Entonces desde el primer mes tenemos pérdidas. Y ¿sí? Solo para Ajá. seguro, ¿qué es lo que nos indica en sí la razón de cambio? Vamos a poder proyectar si nuestras utilidades van a disminuir o aumentar el siguiente mes. Por ejemplo, eso lo podríamos ver de manera gráfica. Sí, lo podemos ver de manera gráfica. Sí, aquí si quieren podemos hacer la gráfica de esta función que no es tan complicada. ¿Sí? ¿Cómo se define el octavo mes? Porque tengo que encontrar cuando la utilidad es igual a 0. Entonces aquí tengo que la utilidad es 0 a los 0 meses y a los 8 meses. Entonces voy a ver que si hago un diagrama de signos al octavo mes, voy a dejar de tener pérdidas y es cuando la utilidad se vuelve positiva. Entonces, digamos, aquí puedo encontrar cuál es el signo del término T y cuál es el signo del término T menos 8. Y la multiplicación de estos dos me da la utilidad. Entonces, del 0 a 8 meses, T va a ser positivo. Pero entre 0 y 8, T menos 8 va a ser negativo. Y luego en el octavo mes, voy a empezar a tener que este T menos 8 también va a ser positivo. Entonces, para que tenga ganancias, tanto T como T menos 8 van a tener que ser positivos. Entonces, entre el 0 y el octavo mes tenemos pérdidas, pero ya a partir del octavo tenemos ganancias. Esto lo pueden ver si evalúan el valor de su utilidad para 8.1. Para 8.1 vamos a tener 8.1 menos este término que va a ser positivo. Entonces, así a partir de 8.1, 8.2 empezamos a tener utilidades. Entonces, a partir del octavo mes se dejan de tener pérdidas. Y no solo no vamos a dejar de tener pérdidas, sino ya en este octavo mes es cuando las utilidades cada mes van explotando. Porque si quieren encontrar la razón de cambio de la utilidad en el octavo mes, yo creo que la derivada es 2t menos 8. Aquí las proyecciones están todavía mejores. Aquí no solo vamos a tener una utilidad positiva, sino que ya va a ser de $8,000 al mes. ¿Sí? La pregunta B, para que regresas. Ajá. Se proyecta un incremento de la utilidad neta de 2,000 para el sexto mes. Para el sexto, ajá. No es el quinto. Y bueno, es que para el quinto ya conocemos la utilidad. Entonces esta proyección te dice, ¿qué sucede en el siguiente mes? ¿Va a disminuir o va a aumentar mi utilidad? Entonces siempre se le aumenta de 1. Sí, se le aumenta 1, sí. Y ese aumento de 1 va a ir muy atado con el término de cantidades al margen. Entonces generalmente las derivadas les va a decir, ¿qué va a pasar en la siguiente unidad de tiempo? O sea, es que si uno deriva ahí y calcula prima de 5, o sea, para el quinto mes, significa que vamos a estar viendo el incremento del sexto mes. Sí, se mirará al final del... sí. Así se miraría, sí.
Entonces aquí, como pueden ver, ya en el octavo mes el incremento de las utilidades es todavía más grande. Entonces esto es generalmente lo que pasa con los estados. Proyectan un montón de utilidades, pero ya cuando al final del año. Entonces al principio están operando con un montón de pérdidas, pero luego empiezan a tener un montón de ganancias. Entonces solo es que los inversores tengan paciencia. No, aquí estamos empezando, estamos dando a conocer el producto. Varias veces, digamos, regalan el producto, como pudieron ser testigos el jueves pasado, que regalaron las hamburguesas de pollo, que son nuevas. Entonces el pollo campero estuvo dispuesto a tener un poco de pérdida con tal de promocionar el producto, pero ya después del centésimo cliente ya no estaban regalando las hamburguesas, sino ya las podían comprar a 11, que es mucho más barato que 35, pero ya como que, bueno, no, ya no queremos perder tanto dinero. Entonces, ¿cómo podemos graficar esta función de utilidad? Podemos utilizar este diagrama de signos y podemos también recordarnos que en el cuarto mes es cuando las utilidades están en el peor nivel posible. Pueden, sí. Para la pregunta 6, la razón de cambio igual a 0. Ajá. Pero, ¿cuál de las dos? O sea, medio. No, es que así cuando me refiero solo a razón de cambio me refiero a la instantánea. La de promedio va a estar bien explícita, así que vaya, bueno, durante cuál mes es la razón promedio de cambio igual a 0. Entonces ahí tendríamos que hacer un UX menos UA dividido a X menos A. Y esa pregunta es un poco difícil contestar porque siempre que uno tenga mismos valores de Y, uno puede decir, ve ahí la razón promedio es 0. Pero si miran solo razón de cambio, esta es la instantánea. Entonces, digamos, al inicio no tenemos ninguna pérdida. Encontramos, yo creo, ¿cuál era la utilidad en el tercer mes? Yo creo que teníamos menos 15,000. Entonces, en el tercer mes empezamos a tener pérdidas elevadas y luego resulta que en el cuarto mes todavía tenemos pérdidas, pero encontramos que aquí la razón de cambio es 0. Entonces aquí estamos en el tercer mes, aquí estamos en el cuarto, en el quinto seguimos teniendo pérdidas, pero aquí pueden ver que ya dejamos de perder, entonces en algún momento vamos a empezar a tener menos y menos pérdidas y resulta que en el octavo mes ya empezamos a tener ganancias. Entonces la forma como graficaría esta función es por medio de esta parábola como truncada. Yo creo que el 8 lo voy a mover un poco. Sí, el 8 se me corre un poquito. Entonces esta sería nuestra función de utilidad. Entonces aquí lo que está pasando es que estos primeros 8 meses son meses duros. Aquí hay pérdidas. Y ya después del octavo mes tenemos ganancias y suficiente y un montón de ganancias. Porque si calculan la utilidad en el 12º mes, yo creo que es una utilidad de 48,000. Entonces aquí voy a poner meses. ¿Pero esas son pérdidas acumuladas? Acumuladas, son acumuladas, sí. Estas serían acumuladas, sí. Porque si no, no reponemos. No se reponen. ¿Por qué se le llama función de utilidad? La función de utilidad es, como vamos a ver hoy, va a ser la diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces ahorita lo que estamos viendo, lo que está pasando aquí es que tenemos un montón de costos, pero nuestros ingresos son menores que los costos. Luego a partir de este mes ya como que tenemos un buen aumento en los ingresos, pero tenemos que reponernos de toda la pérdida acumulada que tuvimos al principio. Entonces ya en el octavo mes terminamos de pagar todas las pérdidas acumuladas y a partir de ese momento tenemos ganancias. Entonces esta función de utilidad también se conoce como la función de beneficio neto o la función de ganancia. Y ahorita vamos a empezar a construir estas funciones, porque la interpretación más interesante, la llevada y más útil para el campo de la economía son las cantidades al margen. Entonces posiblemente, yo creo que en economía ya vieron las cantidades al margen.
Ah, excelente. Entonces vamos a poder atar el tema de cantidades al margen con derivada. Y lo que les puedo decir, una empresa que tiene esta trayectoria es preferible a una empresa que, digamos, tenga un montón de utilidad, pero sus utilidades empiezan a disminuir en el tiempo. Entonces esto no es el escenario que quieren, porque eventualmente van a empezar a tener pérdidas y luego quiebran. Y así desafortunadamente ha pasado con varias empresas. Yo creo que Barnes & Noble y todas las empresas que venden libros a principios del milenio tenían buenas ganancias, pero después entró Amazon y Amazon hizo que se vinieran todas estas ganancias a pique. Y todas las tiendas de discos. Entonces es preferible que tengan pérdidas, pero que en algún futuro proyecten ganancias, a que tengan un montón de utilidades y luego se vengan a pique. Entonces ahorita, digamos, ¿qué aplicaciones tenemos para la economía? Vamos a tener una variable muy importante, que es la variable de producción o de ventas. Entonces esta variable generalmente se denota como Q, que viene del inglés de quantity. Entonces este nivel de ventas, como van a ver, tiene un montón de unidades. Dependiendo de qué estén vendiendo, digamos, si están vendiendo carros, estas cantidades se medirían en unidades. Pero digamos, si están vendiendo hamburguesas, tal vez van a decir que, bueno, vamos a poner las unidades en centenas o en miles. Y si están vendiendo lapiceros, posiblemente estas cantidades se van a medir en millones. O sea, Q es como la X. Sí, Q es como la X, sí. Sí, ahora para estos problemas de costo, ingreso y utilidad, generalmente es la variable independiente que se prefiere usar es Q en vez de X, pero en algún momento se puede escribir también como X. Ahora, también como depende del producto, hay unos productos, digamos, como los productos agrícolas, los productos que se pueden pesar o medir. Entonces estos también, estas cantidades también se pueden denotar como toneladas, libras, kilogramos, litros o galones. Entonces, dependiendo del bien que estén produciendo, van a tener diferentes unidades. Y un pilar de la economía y más de la microeconomía es que todas las funciones de ingresos, costos y utilidad dependen del nivel de producción. Obviamente dependen de otros factores, pero este es el factor más crítico, porque una empresa, su variable de decisión es, cuánto producir. Entonces las derivadas les van a permitir determinar, cuánto debo producir, cuánto debo de vender. Y todo esto dependerá de las condiciones de mercado. Entonces las funciones de demanda, ingreso, costo y utilidad dependen del nivel de producción. Del nivel de producción. Aquí estaba la L. Entonces aquí tenemos varias funciones. Estas funciones van a verlas con más detalle en microeconomía. Pero una función de demanda que sí vamos a estar trabajando un montón en este curso es la función de demanda lineal. Entonces aquí tenemos una función de demanda. La función de demanda nos dice cuál va a ser el precio del producto si la cantidad demandada es de tanto. Entonces esta es una función de demanda. ¿Por qué nos interesa un montón la función de demanda? Porque, digamos, ¿cuál es el ingreso que va a obtener una empresa si están vendiendo Q unidades? Entonces el ingreso que va a obtener una empresa va a ser el precio por la cantidad. Entonces este P por Q va a ser bastante, lo vamos a usar un montón. Y dependiendo de cuál sea la función de demanda y luego el precio de equilibrio, uno puede determinar cuánto producir. Ahora aquí hay
hay mucha información escondida, porque no sé si han visto monopolios en economía o todavía no. Entonces todavía no vamos a hablar de monopolios, tal vez al final de este curso vamos a empezar a hablar de monopolios, porque lo interesante de los monopolios es que ellos pueden influir en la función de demanda. Entonces ellos, para maximizar su utilidad, tienen más margen, porque no solo pueden escoger la cantidad, sino que también pueden escoger el precio. Uno como empresa, lo único que puede hacer, uno como empresa de libre competencia, lo único que puede ver es, bueno, qué tanto puedo producir, y lo que va a mandar ahí es el precio. Entonces, digamos, va a haber una función de costo, entonces vamos a tener que ver, bueno, cuánto es mi costo dependiendo de cuántas unidades esté produciendo, y en algún momento vamos a decidir, sí, es que si produzco la siguiente unidad, me va a costar tanto, pero la voy a vender a tanto. Entonces, si el precio a la que la estoy vendiendo es todavía mayor al costo, puedo seguir produciendo esa unidad adicional. Y luego uno va a dejar de producir en el momento que la unidad que uno produzca tenga un costo mayor al precio de venta. Entonces, eso se va a resumir bien bonito en economía, va a ser una condición que va a depender de ciertas cantidades. Entonces, aquí tenemos una función de costo. La estoy escribiendo bien general. El ¿sí? Para demanda sería P en función de Q. Sí, P en función de Q. Aunque en realidad posiblemente ya les enseñado en economía que también Q está en función de P. Porque inmediatamente si hay un cambio en el precio, hay un cambio en la cantidad demandada, y si hay un cambio en la cantidad demandada, hay un cambio en el precio. Entonces estas en realidad son dos variables que dependen una de la otra. Son variables dependientes. Sí, yo creo que se llamarían interdependientes, ¿sí? Costo marginal sería también la... Sí, ahí ya te adelantaste, sí. Pero sí, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces ahí digamos, solo estoy construyendo estas funciones que vamos a trabajar aquí. Entonces, digamos, ¿cuál es la utilidad? Es la diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces, como pueden ver, esta es una fórmula que posiblemente ya vieron en contabilidad. Entonces aquí hay, ¿sí? ¿Por qué es lineal? La función de demanda no necesariamente es lineal, pero en economía les encanta trabajar con funciones de demanda lineales porque son bien fáciles de determinar. Uno solo mide, bueno, el precio subió en tanto, la cantidad demandada cambió en tanto, entonces uno simplemente calcula una razón promedio de cambio y dice, sí, esta es la pendiente de mi función de demanda, y ya usted va tranquilo. Pero en realidad la función de demanda puede ser cualquier función que tenga pendiente negativa. Entonces ahorita lo que vamos a definir es la marginalidad, y la idea de la marginalidad es lo siguiente. La marginalidad va a ser simplemente es la razón de cambio del costo. Bueno, voy a poner del precio, ingreso, costo o utilidad cuando se produce una unidad adicional. Entonces esta es la idea de la marginalidad. Quieren ver en cuánto aumenta el ingreso si produzco una unidad adicional, en cuánto aumenta el costo si produzco una unidad adicional. Pero como aquí ya te esto con una razón de cambio, en realidad la marginalidad va a ser simplemente la derivada de la función f. Entonces esta función marginal de f es simplemente la derivada de la función original. Entonces, como van a ver, esto es muy útil. Yo creo que ahí en la clase de economía no están con derivadas, sino más que todo tienen una tabla de valores de Q, y ahí van viendo en cuánto va cambiando los ingresos y los costos, y luego se detienen en el punto donde tienen más costos que ingresos adicionales. Pero lo bonito de las derivadas es que no tienen necesidad de tablita.
y hasta pueden encontrar de manera exacta cuánto producir. Entonces aquí tenemos la demanda marginal, tenemos el ingreso marginal, el costo marginal. Pero para encontrar una unidad adicional tendríamos que usar la forma n más 1, ¿o no? Sí, tendríamos que usar la forma n más 1, entonces se puede calcular como una diferencia, pero esa es una fórmula bien tediosa porque tendríamos que hacer f de x más 1 menos f de x. Entonces cuando hagan esa fórmula no la van a poder simplificar tanto como con una derivada. Y una derivada nos va a permitir resolver problemas algebraicos que no se pueden con una razón promedio. Entonces, digamos, ahorita la demanda marginal, ¿cuál sería? La derivada de P respecto a Q. El ingreso marginal es simplemente la derivada del ingreso respecto a Q. Y el costo marginal aquí es igual. Ajá, la derivada. Sí. Y esto tiene una gran ventaja porque no importa aunque tenga funciones de costo extrañas, simplemente las derivo y ya luego comparo. Y la que me gusta más es la de utilidad marginal, porque la utilidad marginal, como es la diferencia entre ingresos y costos, esta es simplemente ingreso marginal menos costo marginal. Entonces así es como se hace el análisis económico para determinar cuánto producir. Uno compara el ingreso marginal y el costo marginal y la idea es que uno produce en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces en ese punto, bueno, si produzco un poco más, ya se me elevan los costos marginales y tengo tengo pérdidas. Pero si produzco un poco menos, uno dice, no, pero es que todavía puedo tener un ingreso adicional si el costo marginal es más bajo que el precio de ventas. Entonces la idea en economía es encontrar dónde la utilidad marginal es igual a 0 para determinar cuánto debo producir. Si hacen un análisis de una empresa y resulta que esta empresa no está cerca de este punto, a esta empresa con la consultoría pueden recomendarle, tiene que aumentar el nivel de producción, o en todo caso, usted está produciendo demasiado, para ganar más, produzca menos. Y posiblemente eso alguna vez lo miran en reportes financieros donde están despidiendo trabajadores o sí. O sea, la utilidad marginal sería como el punto de equilibrio. Sí, es un punto de equilibrio el nivel de producción. O sea, el nivel de producción óptimo. Sí, el nivel de producción óptimo. Y por eso es que a veces que en las noticias se escuchan de varias empresas que despiden trabajadores y todo, no es porque quieran ser malas personas, sino porque para maximizar utilidades, estamos produciendo más de lo que debemos. Entonces ahorita vamos a trabajar con estos ejercicios de cantidades marginales. Yo creo que antes de cantidades marginales solo voy a hablar de estas funciones promedio, porque las funciones promedio se parecen un montón a las cantidades marginales, pero estas están midiendo cosas completamente diferentes. Entonces hay veces que, digamos, en términos contables es más fácil decir, mi utilidad por cada producto que vendo es lo siguiente, que decir, mi utilidad marginal para el enésimo artículo es tanto. Entonces, ¿qué sucede con los valores promedios? Los valores promedios se obtienen al dividir el ingreso, costo y utilidad por el nivel de producción. Y de esto tengo que hablar desafortunadamente, porque en algún momento en microeconomía van a tener unas gráficas donde tienen el valor promedio con el valor marginal. Entonces, si miran estas cantidades que tienen como una Y barra o una barra arriba de la variable,
Estas son cantidades promedio. Entonces estas piénsenlas como razones de cambio promedio, mientras que estas son más razones de cambio instantáneas. Y aquí tenemos la utilidad promedio. Entonces, el ingreso promedio, ¿a qué es igual? Sí. Entonces, aquí producen 0 unidades y luego miden el nivel de ingresos cuando producen Q unidades, lo dividen y esto les da el ingreso promedio. El costo promedio es igual a C dividido Q. Y luego la utilidad promedio es la utilidad dividido Q, o si quieren la diferencia entre el ingreso promedio y el costo promedio. Y algo que espero que no les vaya una pesadilla en economía es que en algún momento, en algún examen les van a preguntar, el nivel de producción, el punto de equilibrio ocurre cuando el ingreso promedio es igual al costo promedio. Y dice, sí, tiene sentido y todo. Y en realidad, si el ingreso promedio es igual al costo promedio, es cuando no tienen utilidades, pero el nivel óptimo de producción es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Pero observen que estas dos fórmulas son bastante iguales. Entonces en algún momento van a tener preguntas capciosas con promedios y con cantidades marginales. Entonces, una pregunta. Sí. En el de utilidad promedio, la U promedio se divide dentro de la cantidad. Sí. Ajá, y como utilidad es ingreso menos costos, entonces esto en realidad es el ingreso promedio menos el costo promedio. Para lo que les sirve tal vez la utilidad promedio es para ver si realmente tienen ganancias. Si el ingreso promedio es mayor al costo promedio en algún punto, sí. ¿Y por qué todos los demás solo es el costo y no el costo promedio? Bueno, es que aquí es ingreso, entonces tengo que dividir el ingreso dentro de Q. Ajá. El costo dentro de Q. Y la utilidad también. Perdón, aquí no tengo una. No, esto es el. Sí, pero no vi esta barra. Si no, esta barra no tiene. Si no, no tiene sentido. Si no, es el promedio, sí. Se podría determinar. Ajá. Entonces, acá en los valores promedio, el nivel de producción se denomina con Q. Sí, el nivel, con Pero Q. todo. Es todo el nivel de producción. Pero, o sea, en los diferentes. En los diferentes, sí. Costo de margen. Sí, el costo marginal también está en función de Q, pero aquí más que todo el costo marginal nos sirve para ver, si ya producí Q unidades, en cuánto aumentan mis ingresos y mis costos si produzco la unidad adicional. Entonces, como van a ver en economía, es más crítico hacer el análisis marginal que el análisis de promedios. Porque otra pregunta capciosa que les pueden hacer, se maximiza la utilidad cuando el ingreso promedio es máximo, y no, tener un ingreso promedio máximo es una bonita observación, pero no ayuda mucho. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que es bien bonito. Este ejercicio, este ya va a ser casi que nuestro primer ejercicio realmente de aplicación económica. Entonces ahorita un consultor hizo un análisis y encontró la siguiente función de costo promedio de un fabricante de acero. Aquí es donde nos podemos entretener hablando. Y este casi que es problema de microeconomía. Cuando lleguen a su curso de microeconomía van a tener una gran ventaja. Yo creo que para el segundo semestre ya vamos a estar viendo derivadas parciales. Ellas son bien bonitas. Más bonitas que las integrales.
millón en dólares por tonelada. Muy bien. Entonces, algo que les van a enseñar en microeconomía es por qué las funciones de costo generalmente son como cúbicas. Hay una gran teoría detrás de esto. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de responder cada uno de estos incisos. Y aquí esta cantidad de 1 millón dividido Q es una cantidad bien interesante que va a tener su propio nombre. Entonces aquí la primera pregunta que les tengo a ustedes, si les doy el costo promedio, ¿cómo puedo encontrar el costo total? Observen que el costo promedio es igual al costo dividido la cantidad. Bueno, multiplicar, ajá. Entonces para obtener el costo, multiplico el promedio por la cantidad. Entonces por eso es que varias veces les hablan ustedes de promedios, incluso el dividendo al final es un promedio, es la ganancia promedio por acción. Entonces si quieren encontrar la ganancia total que van a tener, solo tienen que multiplicar el número de acciones que tienen por el dividendo. Entonces eso ya les da la ganancia total. Entonces algo similar ocurre con el costo total. Bueno, ¿cuánto estoy produciendo? Lo multiplico por el promedio y esto me va a dar el costo total. Entonces aquí es igual el costo total. 2Q al cubo menos 0.5Q al cuadrado más 10Q más 1 millón. Entonces, esta cantidad de 1 millón, ¿cómo se conoce? Digamos, ¿qué sucede cuando no producen nada? Cuando no producen nada, van a ver que sus costos no son 0, sino que sus costos son igual a esta cantidad de 1 millón. Y lo que van a ir viendo es que si producen una unidad, 2 unidades, siempre van a tener un costo más esta cantidad de 1 millón. Entonces esta cantidad de 1 millón se va a conocer como un costo fijo. Entonces estos posiblemente son alquileres, son seguros, algunos salarios de puestos administrativos, maquinaria, préstamos. Hay un montón de costos fijos. Incluso hay algún debate que en algún momento un costo fijo se puede volver un costo variable. Si digamos el terreno, si uno adquiere un nuevo terreno, entonces ese ya no pasa a ser fijo, sino que es variable. Entonces aquí, para no complicar tanto el análisis, vamos a decir que el costo variable es todo lo que depende del nivel de producción, mientras que el costo fijo, no importa cuándo produzcamos, siempre vamos a tener ese valor constante. Sí, perdón, sí, esto ya es la respuesta, sí. Lo único es que quería agregar esta información adicional, porque en algún momento les van a decir, sí, el costo es igual al costo variable más el costo fijo. Entonces es bueno irnos familiarizando con todas estas terminologías, porque en algún momento uno se confunde. Entonces, ahorita va a ocurrir algo bien interesante, que es una de las primeras cuestiones contraintuitivas que van a tener en microeconomía. O sea, lo que hicimos, perdón, solo fue multiplicar por Q. Sí, eso es todo, sí. Sí, solo agregué en la discusión de que esta cantidad de 1 millón es un costo fijo, mientras que el resto son costos variables. Entonces, cuando calculen el costo promedio, tienen un comportamiento bien interesante. Al principio, como tienen un costo fijo alto, el costo promedio va a ser bien elevado, pero a medida que van a ir produciendo más, esta parte va a ir disminuyendo, y luego en el análisis va a importar más estas cantidades que esa cantidad de 1 millón dividido Q, pero siempre va a estar presente este efecto. Y en el ejemplo de que Q no estuviera dividiendo sino multiplicando, bueno, tendríamos solo un Q ya. Entonces aquí esta es una empresa que no tiene costos fijos. Puede pasar, hay empresas que todo lo paran volviendo costos variables. Sí, si aquí no tengo un dividido Q, no habría ningún costo fijo, sino que todos serían costos variables. Y podríamos igual determinar el costo total. Podemos determinar el total, pero aquí el costo total simplemente sería igual a un costo variable. Entonces ahorita
vamos a empezar con otra parte bien contraintuitiva, que es algo con lo que se pelean, digamos, muchos gerentes. Bueno, pero ¿por qué a ustedes no les importa el costo fijo? Porque estamos tratando de encontrar un punto de equilibrio o un nivel óptimo de producción. Vamos a encontrar la función de costo marginal. Entonces, aquí es igual la función de costo marginal. Sí, la derivada. Entonces, aquí tenemos que derivar todo esto. 6q al cuadrado menos q más 10. Y voy a poner aquí un más 0, que no es necesario, pero pongámoslo. Entonces aquí está ocurriendo algo bien interesante. Bueno, esta ya es la respuesta. Pero observen qué pasa con el costo fijo, se vuelve 0. Entonces lo interesante es que en microeconomía, para determinar el nivel óptimo de producción, no importan los costos fijos. Entonces si hay una empresa que tiene unos costos fijos de 10 millones, otra de 1 millón y otra de 100, para estas empresas el nivel óptimo de producción va a ser el mismo. Lo que va a afectar es que la empresa que va a tener el costo fijo más alto va a tener un nivel de utilidad máximo menor que la que tenga los costos fijos más bajos. Entonces el costo fijo no influye en cuánto tienen que producir. Entonces hay veces que, digamos, dicen algunas empresas hacen un análisis, sabes que como tengo este costo fijo, voy a ver en dónde lo desquito en el precio para no tener que pagar ahí. Sí, el costo fijo de la empresa, que hay varios rubros que tienen costos fijos, pero para nuestro análisis no importa. Entonces ahí tenemos ya este problema. Vamos a continuar con más incisos, pero estos incisos van a ser más que todo interpretación. ¿Sí? ¿Por qué la función del costo marginal se hace con respecto al costo total y no a la fórmula inicial que nos dieron? Porque ¿qué pasa si calculo? Aquí esto sería como que el costo promedio marginal. Entonces el costo marginal es la derivada del costo respecto a Q. Aquí sería la función promedio respecto a Q. Estoy sacando de promedio respecto a Q. Entonces eso ya no es costo marginal, sino es un costo promedio marginal. Y eso creo que no hay mucha utilidad en cuanto aumenta el costo promedio si se produce una unidad adicional. Tal vez sí, pero como en periodos más largos. Sí, en periodos más largos. Sí, posiblemente en algunas aplicaciones salga el costo promedio marginal. Pero por esta razón multipliqué primero por C y luego derivé. Entonces ahorita lo que vamos a encontrar es el costo marginal cuando se producen 10 toneladas. Ahora este 10 toneladas es una cantidad arbitraria, pero la idea es que si están haciendo el análisis de esta empresa dicen, bueno, ¿cuál es su nivel de producción actual? Y determinan el costo marginal de esa empresa y lo contrastan contra el precio de venta, el precio de mercado del producto que ellos ofrecen. Entonces, digamos, ¿cuál es el costo marginal cuando se producen 10 toneladas? Sí, sustituimos 6 por 100 menos 10 más 10. Entonces aquí tenemos una cantidad de 600. ¿De cuánto es 10 al cuadrado? 100. Está bien. Entonces este 600, ¿cómo lo interpretamos? 600 toneladas. Bueno, aquí los costos están en dólares. Entonces aquí tendríamos 600 dólares. Y luego el nivel de producción está en toneladas. Entonces eso nos está diciendo que los costos por cada tonelada que vamos a ir produciendo van a aumentar en 600 dólares. Pero en realidad tengo que ser un poco más específico porque este costo marginal va a depender mucho de cuál es el nivel de producción actual. Entonces en realidad para interpretar esta cantidad necesito hacer lo siguiente. Voy a decir que cuando se están produciendo 10 toneladas,
el costo aumenta en $600 si se produce una tonelada adicional. Entonces, esta es la interpretación. Bueno, quiero producir la 1/10 tonelada, eso me va a aumentar mis costos en 600. Y uno puede decir, bueno, pero ok, me aumentaron los costos en 600. ¿Por qué es relevante hacer este análisis? Porque eventualmente este producto lo vamos a vender. Entonces la idea es que aquí, como pueden ver en el inciso D, les puse ahí que digamos que el precio para vender esta tonelada, cualquier tonelada de acero es de $792 por tonelada. Lo que a mí me conviene producir es cuando la razón de cambio es cero. No, te conviene producir cuando este costo marginal se iguala al precio de venta. Entonces ahorita lo que vamos a ver es que nos conviene producir la 1/10 tonelada porque todavía saca una ganancia neta. Entonces el precio de venta de la tonelada de acero es de $792. Entonces aquí no importa si producen la primera, segunda, tercera tonelada, cualquiera de esas toneladas la van a poder vender a $792. Yo creo que aquí no corregí, aquí yo creo que no son 51 sino son 11 toneladas. Aunque también podemos hacer el análisis con 51, pero van a ver que con 51 el costo marginal va a ser elevadísimo. Entonces es absurdo producir en ese punto. Entonces le conviene a la fábrica producir 11 toneladas de acero. Entonces, cuando el costo marginal nos dé más que el precio, ya no es conveniente producir. Ajá, sí. Y ahí en este inciso puse un indicador, puse que esta empresa es tomadora de precios, entonces solo puede venderla a 792, no puede subirle el precio pues, ni bajarle porque no se lo aceptan. Entonces aquí, ¿cómo contestamos esta pregunta? Ahorita estamos en un costo marginal de 10 y sabemos que si queremos producir la 1/10 tonelada, nuestros costos van a aumentar en 600. Pero la podemos vender a 792. Bueno, pero Sí. ahí no está pidiendo calcular la utilidad. No, solo estamos viendo de que si nos conviene producir, entonces nos conviene, pero en realidad nos va a convenir producir. Nos conviene producir si tenemos una utilidad neta, produciendo la 1/10 unidad. Entonces, sabemos que si producimos la 1/10 tonelada, vamos a tener un ingreso adicional de 792. Y en el inciso anterior, estimamos que el costo adicional que vamos a obtener al pasar de la décima a la 1/10 va a ser de 600. Entonces, sin importar la utilidad que ya tenemos acumulada, podemos ganar todavía $192 más si producimos la 1/10. Entonces, como este ingreso adicional es mayor que el costo adicional, nos conviene producir. ¿Cómo se sabe cuál es el costo adicional? Este es el costo marginal cuando Q es igual a 10, que lo encontramos en el inciso anterior. Entonces, por eso es que nos sirvió esta interpretación, ¿sí? Pero entonces es asumiendo que fue en la... Es que tiene que ser en la décima, porque si uno calcula en la 11, ya en la 11 te vas a la 12ª. Entonces tengo que hacer en 10 por sí. Digamos, en este caso, Uy. sacamos Ujú. que el ingreso original sería 192, Ujú. ¿verdad? Eso si lo multiplicamos por la cantidad que
que producimos sería como la ganancia, ¿no? Sí, la ganancia aquí, la ganancia neta sería de 192. Pero si lo multiplicamos por la cantidad que estamos produciendo. Bueno, no, es que ahí lo que pasa es que vas a ver, por ejemplo, cuando producimos nuestra primera tonelada, el costo marginal es bien bajo. Entonces yo creo que por aquí tengo el costo marginal, aquí sería 6 menos 6 más 10. Entonces hay algo bien interesante en este análisis. Cuando producimos nuestra primera tonelada, este costo marginal es bajísimo y nuestro ingreso sigue siendo de 792. Entonces lo que va a ir pasando a medida que produzcamos más y más, digamos con 2 ya nuestro costo marginal aumentaría a 24 menos 2, 22, yo creo que es como 32. Observen que empieza a disminuir el margen de ganancias. Entonces al principio tenemos un montón de ganancia, pero luego este margen se va reduciendo. Entonces para encontrar la utilidad total lo que tendrías que hacer es que tendrías que encontrar nuestra función de utilidad es 792Q por Q menos nuestro costo en Q. Entonces para encontrar la utilidad en 11 tendrías que encontrar esto, 792 por 11 menos C por 11. Entonces así encontrarías la utilidad con 11 unidades. Sí, yo estaba diciendo eso porque están preguntando por 51. No es 11, es 11. No, 51 toneladas. Las 51 toneladas es más, pero podemos hacerlo con 51 toneladas. Es que en el libro está con 51. Sí, es 11. Es 11, en realidad es 11, porque en el inciso C tenía 10, pero se me olvidó cambiar ahí a 11. Bueno, con 51, ¿cómo lo haríamos? ¿Conviene 51? Para 51 lo que seguimos teniendo un ingreso de 792, pero ¿cuánto es nuestro costo marginal con 50? Yo creo que aquí sí vamos a necesitar calculadora. Entonces aquí es 6 por 50 al cuadrado menos 50 más 10. Yo creo que es un 2500 por 6, son 15.000, son como 14.960 ya lo encontraron. O sea, estimo 14.960, pero sí. Entonces obviamente aquí no conviene. Aquí tal vez convendría si esto fuera un Bitcoin y lo pueden vender en 15.000. Entonces obviamente aquí no conviene. Por producir esa, ¿cómo se llama? No, la unidad 51 solo van a ganar 792, pero van a tener este costo de 14.960, entonces van a tener una pérdida y alta, entonces ahí no vale la pena. 51ª, yo creo que sí. Porque después que para ver si conviene o no se utiliza costo marginal. Porque el costo marginal ya produciste 50 unidades, si uno quiere producir 51. Entonces uno mira, bueno, en cuánto aumentan mis ingresos y en cuánto aumentan mis costos desde 50. Entonces siempre uno se va a la siguiente. Pero podríamos, digamos, lo que yo había pensado era hacer lo que estaría arriba de una utilidad. Lo que pasa. Bueno, lo que tendrías que hacer con este es calcular la utilidad en 10 y calcular la utilidad en 11. Si la utilidad en 11 es más alta que la de 10, entonces sí conviene, pero si la utilidad de 11 es menor que la de 10, no conviene porque tu utilidad baja. Sí. Si el valor, pues si la venta es de 792 por 1, si se producen más, entonces tendría que multiplicar eso. No, es que aquí solo estamos en el nivel con 10 toneladas. Si queremos ver si nos animamos a producir la undécima. Pero en la del 51. Sí, esto nada que ver, esto,
Obviamente tenemos que, no conviene ni siquiera producir las 51, tampoco conviene las 50, 49, 48, ahí sí que no convienen todas. Entonces hay una pregunta bien interesante que tengo para ustedes, porque pueden ver que con 11 toneladas todavía tenemos una ganancia, entonces tal vez nos podemos animar a producir 12 o 13 toneladas. Entonces la pregunta que tenemos aquí es, ¿cuántas unidades, cuántas toneladas se deben producir? Habría que calcular el máximo de... Sí. No, lo que habría que calcular es, como les había dicho en economía, el punto de equilibrio ocurre cuando el costo marginal es igual al precio de mercado del producto. Entonces, esto es como finalmente se resuelve el problema de economía, y una empresa que hace bien su análisis de costos y de beneficios tendría que estar produciendo cercano a un nivel óptimo. Sí. Entonces, en realidad tengo que producir cuando el costo marginal es exactamente igual a 792. O sea, esa pregunta nos Ahí en ese punto yo no puedo llamar Sí. de cero. Sí. Entonces ya en ese punto digo mi utilidad, mi nivel de utilidad es máximo. es máxima de 792. Bueno, sí, es máximo cuando P es igual a 792, pero ahora lo que tengo que encontrar es la Q. Sí. Y ese precio, el precio ese se saca como es el precio del mercado, ¿verdad? Sí, es el precio de mercado. Ahorita yo les di un precio un poco ficticio. Yo creo que este precio está como en 790. Solo lo puse en 792 porque la respuesta nos queda bien bonita. Ahora, un problema así, si lo quiero poner en el examen, tengo que poner factores más fáciles, porque la idea es que si lo que quería con este problema es que factorizaran esta expresión cuadrática, pero los factores de menos 782 sí son difíciles. Pero en algún momento, si quiero trabajar más con este problema en un examen, les voy a poner algo que sí van a poder factorizar y encontrar las Q's. Si no, va a costar un montón. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación. Aquí, como los factores están bien difíciles de ver, ¿qué fórmula tenemos para resolver ecuaciones cuadráticas? Podemos utilizar la ecuación cuadrática. Aquí, en el examen, si tienen que utilizar una ecuación cuadrática, no tendrían que simplificar, sino dejar la respuesta tal como está. Aquí tendríamos menos b más menos 4ac dividido 2a. Ahora, si alguien puede encontrar estos factores y esta factorización, excelente, pero sí cuesta un poco. Muy bien. Entonces el b aquí es igual a 1. Entonces tenemos menos 1 más menos 1. Luego tenemos menos 4 por 6 por c, pero c tiene un signo negativo. Entonces aquí sí les voy a permitir utilizar calculadora, porque incluso esto es un poco tedioso. Y 2 por 6. Entonces aquí es igual 1 más 4 por 6 por 782. Aquí sí tenemos que usar calculadora. Algo así no les pondría. Tal vez en el examen pondría un precio de 7 y ahí sí se pueden encontrar factores. Pero con 782. Que ser más bajo sí se puede factorizar. ¿Ah? Que ser más bajo sí se puede factorizar. Sí. De que se puede factorizar, se puede. Se encuentran los factores de 782 y empiezan a jugar, pero esa no es la idea del curso. Yo creo que ni siquiera en mate 101. Entonces, 136. La raíz es La raíz, excelente. Si encontraste la raíz, perfecto. Entonces, observen que voy a tener dos respuestas. Voy a tener una Q que es igual a menos 138 dividido 12.
que esta no me importaría mucho porque es una producción negativa. Pero la que sí me importa es 136 dividido 12. Y si mal no estoy, esta nos da como 11.5. 23 medios. Ah, sí, 23 medios. 11.5. Sí. Ah, muy bien. Entonces aquí es lo interesante. Ahorita encontramos el punto de equilibrio. Son 11.5 toneladas. Sí. Entonces, para tener el nivel máximo de utilidad, esta empresa debe producir 11.5 toneladas de acero. Y la media tonelada sí se puede producir. Ahora, media unidad de un escritorio, eso sí va a costar. Igual nadie les va a comprar medio escritorio. Pero 11.5 sí. Sí, sí. Una barrita a la mitad. Entonces, esto es lo interesante. Van a encontrar que en este punto el costo marginal es exactamente igual a 792. Ahora, un problema como este lo vamos a continuar a lo largo de este curso, porque obviamente aquí faltan unas ideas. Faltan las ideas, bueno, ¿qué es un problema de optimización? ¿Qué significa maximizar la utilidad? ¿Qué significa minimizar la utilidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Entonces este problema todavía queda un poco inconcluso, porque aquí más que todo estamos utilizando un análisis intuitivo de economía. Bueno, pues produzco y produzco hasta que el costo marginal y el ingreso marginal es el mismo, ¿sí? El 782 no era negativo. Sí, pero eliminó el menos del 4. Sí. Ah, Entonces yo creo que voy a tener que terminar aquí. Tenía una aplicación más, pero yo creo que nos entretuvimos un montón con estas aplicaciones de costo e ingreso marginal. Entonces, el miércoles podemos continuar con la propensión marginal al consumo y al ahorro para seguir viendo derivadas, y yo creo que para ese entonces ya vamos a empezar a ver algunos temas de funciones lineales exponenciales. ¿Sí? Ah, sí, sí, vamos. Es que ya viste tu quiz ahí. Pero tú estás. Pero curiosamente el tuyo está hasta arriba.